Ayer habíamos entrado en el concepto de lo que era la derivada. Y dijimos que era la pendiente de la recta tangente. De la recta tangente a una curva. Y entonces entramos en definición de lo que era, bueno, la curva, que dijimos que entonces la curva iba a ser nuestra función f de x, ¿cierto? También entramos en definición de lo que era una tangente. Y habíamos dicho, pues, que la tangente es una recta que toca a la curva en un solo punto. Esto es muy importante, que toca la curva en un punto, ¿cierto? Y entramos también en lo que era la pendiente. Y entonces la pendiente, dijimos que, pues, para calcularla, habíamos concluido que para calcular la pendiente de esa recta, entonces íbamos a utilizar la expresión f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. ¿Listo? Hasta ahí habíamos llegado en la clase de ayer, donde estábamos, digamos que desglosando esta definición, la estábamos separando en cada una de sus partes, en cada uno de sus conceptos. ¿Ok? Esta expresión está indicando que nosotros necesitamos dos puntos de la recta, ¿cierto? Pero aquí vamos a entrar en un pequeño problema, y es que nosotros no vamos a conocer la recta, nosotros no conocemos la recta. Lo que nosotros conocemos realmente es la curva. La curva, es decir, esta función, es la que nosotros realmente conocemos. Pero aquí entonces entra el pequeño problema, y es que la tangente toca la curva es en un solo punto. Pero para que nosotros podamos hallar esta pendiente, necesitamos dos puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que podamos entender, voy a construir inicialmente un gráfico de una curva. Esta es, digamos, la que nosotros estamos llamando nuestra función f de x, ¿cierto? Esa curva es la que estamos llamando f de x, ¿ok? Cuando yo hablo de la tangente, entonces me estoy refiriendo a esta recta, a la recta que iría acá. Esta sería la tangente de esa curva. Ahora, ¿qué sería la derivada? Pues la pendiente que va a tener esta recta, la inclinación que tiene. No sé si alcanzan a ver bien esta otra curva o es la curva que tengo, ¿sí? Entonces, esta es la curva que es la función, pero esta es la tangente, ¿ok? Vuelvo y repito, el problema es que yo en los problemas, esto sí lo conozco, pero esto no lo conozco. Entonces yo podría decir, pues saco dos puntos de esta función. El problema es que la tangente solamente va a tener un punto, ¿ok? El método va a consistir entonces en lo siguiente. Vamos a tomar una curva, o mejor, una recta que toca la curva en dos puntos, ¿ok? Entonces, si la recta toca la curva en dos puntos, realmente lo que tengo es esto, ¿cierto? Donde la recta está tocando por aquí y está tocando por aquí donde yo quiero, ¿ok? La altura o este punto que tengo acá es lo que estamos llamando el x2. Y este otro punto de acá sería el x1. ¿Ok? Entonces, la altura que tiene este punto de acá es precisamente lo que nosotros llamamos la función calculada en x2. La función calculada en x2. Y la altura que tiene este punto de acá es lo que nosotros llamamos la función calculada en x1. ¿Ok?
Pero claramente esta es la recta que yo necesito. Esta es la recta que es nuestra derivada. Esta no es la derivada. Y así como está, pues no se parece mucho a esa derivada, ¿cierto? Esta recta no se parece mucho a esta derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que esta recta, que es la que estamos tomando, realmente se empiece a parecer a la derivada? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a acercar este punto, lo voy a tomar más cerca, ¿ok? Entonces, este otro punto ya no estará por allá, sino que va a estar por aquí, ¿ok? A ver, que tengo el pulso bastante grave. Entonces, cuando yo hago que este punto, este segundo punto, esté más cerca, des en cuenta que la recta se va pareciendo más realmente a la derivada. ¿Sí estamos? Esa es la idea. La idea es que vamos a hacer que esos puntos estén más y más y más cerca. ¿Ok? A la distancia que hay entre estos dos puntos, la vamos a llamar sencillamente h. ¿Ok? Así la vamos a llamar h. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros teníamos como la pendiente, que la pendiente era igual a f de x1 más, perdón, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Entonces, esta pendiente vamos a ver cómo la vamos cambiando. Lo primero, ¿cómo es el x2? Al x2 lo puedo convertir como la distancia que tiene x1 más esa distancia h, ¿cierto? x2 lo puedo escribir como x1 más la distancia h. ¿Ok? Si eso es así, entonces en esta ecuación puedo reemplazar el x2 como x1 más h. ¿Sí estamos hasta ahí, muchachos? Sí, bro. Ok, entonces, si yo lo reemplazo aquí en el denominador, pues me quedaría como que la pendiente es igual a x2, pero x2 lo voy a escribir como x1 más h. ¿Ok? Así escribo x2 menos x1. Y arriba estamos diciendo que es la función calculada en x2. Pues no lo voy a escribir como la función calculada en x2, sino la función calculada en x1 más h. Es decir, la función calculada en x1 más h. Esto es f en x2 menos la función calculada en x1. ¿Listo? Si en el denominador yo rompo paréntesis, entonces me quedaría como la función calculada en x1 más h menos la función calculada en x1 sobre x1 más h menos x1. ¿Ok? Y aquí tengo un x1 positivo y x1 negativo. Y esos dos x1 se podrían eliminar. Entonces, si elimino esto de acá y elimino esto de acá, me queda entonces como la función calculada en x1 más h menos la función calculada en x1. Todo sobre h. ¿Ok? Profe, repites, no la última, sino la penúltima. O sea, entonces ahí, por favor. Esta de acá. Sí, señor. Ok. Aquí lo único que hice fue romper este paréntesis.
Entonces quité el paréntesis, entonces quedó x1 más h. x1 más h menos x1. ¿Ok? Ahora, como me quedó un x1 positivo y x1 negativo, míralo acá, x1 positivo estaba aquí, entonces sencillamente los eliminé, por lo tanto me quedó solamente h. ¿Ahora sí? Sí, señor, gracias. Perfecto. Profe, Dime. es que me ha sacado 3 veces de la reunión y no te escucho bien y ahorita se me cortó la imagen y todo. Eh, No, no escucho. decíamos entonces que la pendiente nos quedaba de esta forma, pero esta pendiente dijimos que era la recta, era de la recta que tocaba la curva en 2 puntos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esta pendiente está refiriéndose es a esta de acá, no a esta? Y yo quiero es llegar a esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a hacer esta h cada vez más y más y más pequeña. ¿Listo? Y eso involucra el concepto del límite. Entonces recordamos que cuando hacemos que algo se vuelva cada vez más pequeño, es porque ese algo está tendiendo a qué cifra. ¿A qué cifra lo estoy haciendo si se está volviendo cada vez más pequeño? A cero. A cero. Entonces, ahí es donde entra el concepto del límite. Es decir, que esto lo vamos a convertir en el límite cuando h tiende a cero, no x. X no. La que quiero convertir en cero es h. ¿Ok? La que vamos a hacer es a cero es h. ¿De quién? Pues de esto que tenemos acá. Es decir, de f de x1 más h menos f de x. Todo sobre h. Cuando nosotros llegamos a este límite, entonces sí estamos encontrando la derivada. ¿Ok? Recuerden que el límite me dice que tiende, no que es, sino que tiende. ¿Ok? ¿Hacia qué valor está tendiendo? ¿Hacia qué valor está tendiendo cuando esto se convierte en un cero? ¿Ok? Y a esto es lo que nosotros le llamamos la derivada de una función. ¿Ok? Esto de acá es lo que llamamos la derivada de una función. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Que si nos da tiempo para copiar. Claro. Vamos a expresar las derivadas con una comillita en la parte de arriba. Entonces, cuando tengamos este tipo de expresiones f con una comilla encima, estamos hablando de una derivada. Otra forma que ustedes pueden encontrar es una D mayúscula con una X que está diciendo que es la derivada con respecto a la variable X. Existen otras notaciones, como por ejemplo decir la derivada de la función f de x. Y aquí también se está expresando la derivada. Existe otra que se utiliza cuando las variables, o mejor, cuando las funciones tienen más de una variable. Es decir, funciones que dependen no solamente de x, sino que dependen de otras variables. En ese caso, se utiliza este tipo de símbolo que habla de la derivada parcial. Es decir, cuando yo derivo es con respecto a una de las dos variables. Entonces, lo podemos encontrar de esta forma.
Y otra manera que podemos encontrar es hablar de la derivada de una función con respecto a una de las variables. ¿Ok? Entonces, de cualquiera de estas formas, ustedes van a encontrar la notación de derivada. Nosotros en particular, pues por considerarla más sencilla, vamos a utilizar la primera. ¿Ok? La primera forma es la que vamos a estar utilizando para expresar una derivada. ¿Listo? Entonces, en general, nosotros vamos a decir que la derivada de una función la vamos a calcular como la función. Bueno, aquí nos aparece un x1. Este x1 era porque nosotros queríamos encontrar la derivada en un punto particular, en el punto x1. Pero como en general las funciones tienen infinitos puntos, entonces no voy a hablar de un x1, voy a hablar sencillamente de un x cualquiera. ¿Ok? Entonces sencillamente la vamos a tener como la derivada, perdón, la función calculada en x1 más h menos f de x, es decir, la función calculada en ese punto x sobre, perdón, aquí me comí el límite. No he escrito el límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Así es que nosotros vamos a expresar completamente la derivada de una función. ¿Ok? De esta manera es que la vamos nosotros a expresar. Para ver entonces cómo es que vamos a resolver esto, pues lo primero que tenemos que entender es cómo va a ser cada una de estas partes dentro de la función. Esto pues va a ser h, sencillamente es una h que va a quedar dentro de toda la fórmula. Es una h que queda dividiendo dentro de toda la fórmula. Esto de acá es la función que nosotros vamos a querer derivar. ¿Ok? La función, así como me la dan, es esta parte de acá. El asunto es esta primera parte de acá. Esta primera parte, ¿sí? Es sencillamente reemplazar en la función, en vez de escribir x, la vamos a escribir como x más h. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Supongamos que yo quiero derivar, el problema me dice, derive la función 2x menos 1. Quiero hallar la derivada de esta función. Nada más. Un ejemplo muy sencillo. A ver, un momentito, coloco esto mejor. 2x menos 1. Ok. Entonces, si yo quiero armar esto que tengo acá, ¿sí? Esta definición me quedaría como límite cuando h tiende a 0 de, en la parte de abajo queda la h. En la parte de arriba va a quedar esta parte de acá, que sería la función común y corriente. Entonces, voy a escribirla primero. Menos la función común y corriente. ¿Quién es la función común y corriente? Pues es 2x menos 1. Esa es la función común y corriente. Pero esta parte de acá va a ser la función, pero a cambio de escribir x, vamos a escribir x más h. ¿Ok? Entonces quedaría como 2 multiplicado por x. Pero en vez de escribir x, vamos a escribir x más h. ¿Listo? Menos 1. Menos 1. Y así es que vamos a escribir esta expresión que tenemos acá. ¿Sí quedó claro hasta ahí?
De aquí en adelante, entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahí en adelante? Entonces, de ahí en adelante lo que voy a hacer es, antes de reemplazar, chicos, antes de reemplazar, nosotros ya habíamos visto que calcular un límite era sencillamente reemplazar el valor, ¿cierto? Reemplazar este valor. Es decir, en este caso reemplazaría la h y reemplazaría esta otra h que tenemos acá. El problema es, ¿qué pasa cuando yo reemplace esas h's? Primero que me va a quedar aquí un 0. Me queda un 0 dividiendo. Si reemplazo el 0 aquí, pues lo que va a ocurrir es que ese término se elimina, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me quedaría arriba? Me quedaría 2x menos 1. Aquí creo que no me va a caber muy bien. 2x menos 1. Efectivamente no cabe bien. Lo voy a escribir abajo. Entonces quedaría como límite cuando h tiende a 0. O bueno, ya calculando el límite, pues ya, si yo calculo el límite, ya no escribo esto, ¿no? Ya no escribo ese límite, porque ya lo estoy aplicando. Entonces, abajo me quedaría el 0. Si elimino la h, entonces me quedaría 2x, porque se fue la h, menos 1, menos, y de este lado no reemplazamos nada, me quedó 2x menos 1. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo dos expresiones que son exactamente iguales, y además que se están restando. Cuando tenemos dos números que se restan, dos números iguales que se restan, ¿cuánto da? 1. No, 0, ¿no? 4 menos 4 da 1, 0. daría 0. Pero ningún valor del mismo. Por lo tanto, me está quedando un 0 abajo y un 0 arriba. Y acuérdense, en límites, ¿qué pasa cuando nos queda 0 sobre 0? ¿Qué recuerdan ustedes que pasa cuando nos da 0 sobre 0? Toca Hay que calcular. definido. Eso no está definido, entonces existía un procedimiento que hacíamos, que era, La factorización. luego, Simplificar, por último, recalcular. correcto. Entonces, eso es lo que nos toca hacer. Nos toca factorizar, simplificar y volver a calcular. Tenemos que hacer estos tres pasos para poder eliminar esa indeterminación de 0 sobre 0. Pero ¿en dónde la voy a hacer? Ese procedimiento lo vamos a hacer es aquí, antes de aplicar este límite. ¿Ok? O sea que aquí me va a seguir quedando esta h. Y ese procedimiento de factorizar, simplificar y recalcular lo vamos a tener que hacer es acá. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo lo voy a hacer. Después de hacer esto, vamos a construir un procedimiento que es el que vamos a seguir siempre cuando tengamos que hacer, cuando tengamos que calcular derivadas. ¿Vale? Entonces, primero tengo que resolver este producto, 2 por x y 2 por h. Entonces, si multiplico 2 por x, ¿cuánto da? Pues 2x, ¿no? Entonces, por aquí seguimos. Me quedaría límite cuando h tiende a 0 de 2 por x, decíamos 2x. 2 por h, pues sería 2h. El 2 ya no está multiplicando al 1, así que quedaría el 1 por acá, menos 1. Después sigue esta parte que tenemos acá.